Vamos a charlar con Hernán López Massa. Es referente, presidente de la agrupación Malvinas Argentinas, una agrupación estudiantil en una de las facultades de la Universidad Nacional del Comahue, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, que tiene sede en la ciudad de General Roca, en donde se dictan carreras de abogacía, servicio social, comunicación y también la carrera de sociología, que lo tiene como uno de los integrantes de la matrícula. Hernán, muchas gracias por aceptar el convite. Buenas, muchas gracias. ¿Qué es Malvinas Argentinas? ¿Qué es esta agrupación política? Bien, Encuentro Malvinas Argentinas es una agrupación que formamos casi a finales del año pasado con el fin de darle un espacio de representación a muchos estudiantes que nosotros creíamos que, bueno, no estábamos encontrando un espacio político que nos represente al interior de la universidad. Si bien venimos de distintas trayectorias, de distintas ideologías quizá, nosotros veíamos que hacía falta una agrupación que esté pensando en los problemas concretos de los estudiantes y que no dependa o no responda a terminales políticas externas a la universidad, digamos, partidos políticos ya sea nacionales o provinciales. Nosotros preferimos dejar esas discusiones afuera. Pero ustedes no tienen alguna afinidad política con otros espacios de representación en la vida fuera de la universidad, quiero decir. Afinidad y diálogo podemos tener con cualquier espacio político porque tenemos, digamos, esa apertura, pero no tenemos bajada de línea, como quien dice. No tenemos una terminal directa, no somos ni del Partido Justicialista, ni del Partido Radical, ni del Partido de Juntos Somos Río Negro, ni del Partido de la Neuquinidad. Y al interior de nuestro espacio lo que tratamos de consolidar es una identidad nacionalista, si se quiere. Por eso elegimos un nombre como Malvinas Argentinas, que busca no expulsar a nadie, ¿no? Que todos aquellos que sientan esa causa como propia puedan acercarse al espacio y obviamente después desde las propuestas del día a día para el movimiento estudiantil. Marca una suerte de ruptura, porque ustedes vienen de elecciones en el Centro de Estudiantes hace unos días atrás. Sí. Y ahí hubo podríamos llegar a decir, un empate entre dos fuerzas políticas, entre ustedes y la izquierda, pero casi te diría una lectura un poco más amplia, hay una división en tercios, ¿no? Porque ustedes obtuvieron una porción de votos, la izquierda el mismo número, y el colectivo, que es una institución más vinculada quizás a algún sector como el PJ o Sí, más al sector de Patria Grande. Claro, Patria Grande, salió en tercer lugar, pero con una poca diferencia de votos. Hay una división en tercios y ustedes son debutantes en la... me da la sensación de que esta experiencia no se está dando en las otras facultades de Comahue. ¿Cómo evalúan esa performance? Más allá del empate, es casi un triunfo, ¿no? Son debutantes ustedes, ¿no? Sí. Bueno, nosotros en principio cuando nos planteamos ir a esta elección, dijimos, vamos a apuntar a que sea una elección de tercios, o sea, de poder entrar en la discusión, ya que el año pasado fuimos más una candidatura testimonial, si se quiere, un tercer lugar cómodo. Este año dijimos, vamos a una elección de tercios, y en esos tercios, bueno, cualquiera puede ganar, pero tratemos de representar al menos un tercio para empezar a dar una discusión ya sobre el centro de estudiantes que queremos, sobre la facultad que queremos y que se nos tome en serio. Porque, bueno, veníamos por ahí de que no nos tomen en serio nuestras propuestas, nuestras ideas, nos subestimaron mucho. Entonces, a partir de este resultado, quizá ahora se nos empieza a tomar en serio. Y también el mismo estudiantado ve que existe realmente una opción no despolitizada, porque nos quisieron acusar de despolitizado, pero sí apartidaria en el sentido externo del término y que está concentrada en el centro de estudiantes, o sea, que apuntamos a eso. Y en ese sentido, sí, nosotros sentimos que somos los grandes ganadores de esta elección, que bueno, somos los únicos que no perdieron votos respecto del año pasado. Logramos que aumente la cantidad de electores sobre el padrón electoral, votaron casi 100 personas más. Así que eso, para nosotros, todo lo que signifique
que crezca la participación estudiantil es un logro. Así que Estas elecciones fueron para el centro de estudiantes, ¿no? Para renovar la conducción del centro de sí. estudiantes. Y en el empate, frente al empate, ¿qué decidieron hacer? ¿Van a balotar? No, decidieron compartir. ¿Cómo es eso? Bueno, yo te comento. Previamente, un detalle no menor es que nuestro centro de estudiantes hace aproximadamente 8 o 9 años no tiene estatuto que reglamente el funcionamiento de la institución, porque hace esa cantidad de años que yo ya no estaba en la facultad todavía, en un traspaso de conducción se perdió ese estatuto, lo hicieron perder, digamos. Yo no existía políticamente en la facultad, ni siquiera estudiaba ahí, así que no conozco bien la historia, pero no hay estatuto. Entonces no hay una herramienta para guiarse en función de las distintas cosas que van pasando. Se maneja por usos y costumbres. Una de nuestras propuestas es construir un estatuto a partir del año que viene, pero entonces a la hora de resolver qué se hacía con el empate, lo tenía que definir la Junta Electoral. Y la Junta Electoral estaba compuesta por un integrante de cada agrupación, o sea, el apoderado de cada lista, y 4 miembros independientes que fueron quienes llevaron adelante la fiscalización del proceso eleccionario. Y bueno, en esa junta electoral las otras 2 fuerzas acordaron presentar una propuesta de no al balotaje, sino una conducción tripartita mediante la comisión directiva del centro de estudiantes. A lo O sea, que ¿y cómo se imaginan ustedes compartiendo esa conducción con ideas que no son unívocas, con la izquierda, con Patria Grande? ¿Cómo se imaginan coexistiendo ahí en la toma de decisiones? Y yo lo imagino, todavía estamos ahí viendo cómo pasa eso, porque incluso hemos tenido ya reuniones posteriores a eso y la discusión muchas veces se centra en diferencias políticas que ya tienen entre ellos y bueno, nosotros tratamos de mantenernos al margen. Pero yo creo que va a ser complicado quizá llegar a consenso entre las 3 agrupaciones, por lo menos nosotros con la corriente más de izquierda nos cuesta mucho llegar a acuerdos, no tanto en lo que nosotros creemos o en lo que queremos para la universidad, que es lo mejor para los estudiantes, que es lo mejor para la universidad, pero sí en la metodología. Tengo una pregunta visceral. Sí. ¿Ustedes en la vida política de la universidad son el liberalismo? No. 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 O sea, el liberalismo no. No tenemos, como te decía, una identificación partidaria externa. Dentro de nuestra agrupación hay compañeros que son peronistas, hay compañeros que son radicales, hay compañeros que no han definido su ideología y hay compañeros que también son quizá más liberales. Uh-huh. ¿Y qué se plantean? Porque voy a decir, nosotros queremos que estén las cosas mejor, ¿no? Pero venimos de una tormenta, por ejemplo, en las últimas horas y se inundó toda la universidad. Sí. Digamos, toda la universidad. También cayó agua en el interior, digamos, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Sí. Incluso en las áreas bajo techo, quiero decir, ¿no? Pero cuando vos decís, nosotros queremos otro tipo de representación, queremos seguramente trabajar por los intereses de los estudiantes. Quizás es el discurso de todas las agrupaciones políticas. ¿Cómo se distancian, cómo se diferencian de ese entorno, de ese resto de agrupaciones? Bueno, yo te lo puedo ejemplificar con una propuesta concreta que tuvimos en estas elecciones, o sea, para estas elecciones, que fue, por ejemplo, la cuestión de la seguridad. La cuestión de la seguridad que es una problemática de toda la sociedad, o sea, que en cualquier barrio, de casi cualquier clase social, está la problemática. En nuestra facultad sucede que en invierno a partir de las 6 de la tarde, en esta época quizá un poquito más tarde que oscurece, pero uno cursa hasta las 10 de la noche y cuando se oscurece entra gente de afuera y se roban bicicletas, se roban mochilas y no hemos tenido forma, por lo menos desde que volvimos a la presencialidad post pandemia hasta el día de hoy, de resolver ese tema. No hay cámaras de seguridad, no hay iluminación en el predio y no hay
presencia policial en los alrededores de la facultad. Nosotros nunca pedimos que la facultad que la policía entre a nuestra facultad, porque no hace falta, pero sí que esté en el perímetro, porque ha pasado de compañeros que se van caminando a su casa y a media cuadra o a una cuadra los roban, los acosan, los persiguen. Entonces, lo que estamos pidiendo es cuidar la seguridad de los estudiantes. Ahora, para las otras dos agrupaciones, esa propuesta es de derecha, es de facho, y nosotros la verdad que lo que estamos pensando es en el estudiante, es en esa necesidad concreta de ir a cursar y salir y que tu bici esté ahí. Vos sos estudiante de sociología. Sí. Quizás es una de las carreras con menos matrícula, digamos, Sí, la más chica. la más chica, ¿no? ¿Por qué crees que ocurre eso en esa carrera donde uno dice, bueno, los sociólogos tendrían una inserción en el plano de la investigación, del desarrollo de políticas públicas, en el plano de la investigación, ciertamente importante, relevante, y sin embargo tenés una discreta participación de los estudiantes? ¿Por qué ocurre eso? ¿Cuál es la mirada que tenés vos? Una discreta participación. Sí, en la matrícula, digo, participa muy poco, digamos, en la matrícula. Digo, vos tenés un número Claro. muy importante en abogacía. Sí. En segundo lugar aparece servicio social Sí. y comunicación, pero sociología aparece con una participación mucho más discreta. Sí, somos poquitos, es una carrera nueva, digamos, en lo que representa la Universidad del Comahue. La carrera abrió en 2004 y nuestra universidad se fundó en el 73 y nuestra facultad 75 me parece, y nuestra carrera en 2004, entonces tiene una historia muy reciente. También la sociología como disciplina es más nueva que la economía, que la filosofía. Dentro de las ciencias sociales es todavía también... Perdón, no te pregunté, ¿de dónde sos vos, Hernán? Yo soy de Plotier, oriundo. Ajá. Bueno, y ahora hace 3 años que estoy viviendo en Roca, terminando la carrera. Estás viviendo ahí Estoy viviendo, en la sí. ciudad. ¿Y por qué decidiste estudiar sociología? Y me interesaba mucho la cuestión social, la verdad. Estuve un año estudiando ingeniería agronómica en Cinco Saltos, pero a mí me gustaba mucho la filosofía, la economía política. Vengo de una familia con distintas tradiciones también. Mi papá fue siempre militante del MPN y mi mamá radical, o sea que había mucha discusión política en mi casa siempre. Y me gustaba. También otros factores que yo tenía amigos estudiando comunicación social en Roca, entonces dije, bueno, voy a ir quizá a un lugar donde yo ya conozca a alguien, donde tenga alguien con quien hablar cuando estoy recién llegado. Y bueno, fui a Roca y me anoté en comunicación social y en sociología. Y me terminé decidiendo por sociología, que es una carrera teóricamente muy densa, y en ese momento yo estaba muy hambriento de teoría, digamos. ¿Cómo ves el crecimiento de la agrupación política que ustedes están impulsando, que están integrando ustedes, ¿no? Teniendo en cuenta que es de reciente formación y que va a estas elecciones y obtiene esta performance en este proceso. ¿Cómo ves eso y cómo replica en las otras facultades? Bien, nosotros, bueno, vemos que hemos tenido un crecimiento exponencial. Si bien la agrupación estuvo funcionando todo el año, durante los últimos 2 meses, desde que empezamos a construir, digamos, el aparato de campaña, que la gente empezó a ver nuestras propuestas y a ver nuestra identidad, que empezó a sumarse muchos compañeros, lo vemos con mucho agrado y con mucha alegría, de pensar que, bueno, que no estamos solos, porque muchas veces cuando éramos 4 o 5 sentíamos que estábamos solos en la facultad, que a los chicos no les interesa la política, que a los jóvenes no les interesa la política, todo ese discurso. Cuando nosotros presentamos cosas concretas, se cae, digamos. A los jóvenes sí les interesa la política, lo que por ahí no les interesa son los políticos, pero cuando los jóvenes pueden hacerse cargo de sus expectativas, de sus deseos y de sus propuestas,
si les interesa. Entonces lo vemos bien. En nuestra facultad por lo menos hacía falta. En las otras facultades hay mucha diversidad de situaciones. Pero bueno, conozco en otras facultades, por ejemplo como Humanidades, en la que también el año pasado se formó una agrupación independiente que logró el Centro de Estudiantes y que hace mucho tiempo no pasaba que una agrupación no partidaria tuviese ese Centro de Estudiantes, por ejemplo. Ujú. Una de las cosas que me llamó la atención y motiva, digamos, que tengamos esta charla, que en la vida política de la universidad, particularmente en la Facultad de Roca, vos tenías representaciones estudiantiles de espacios políticos que fuera de la universidad tenían poca representatividad, por ejemplo, la izquierda no supera el 4, 5, 6% según las elecciones, o espacios más vinculados a un sector de la política argentina que ha perdido terreno fuertemente en el último tiempo. Y por eso me llamaba la atención, digamos, el surgimiento de Malvinas Argentinas como esa expresión quizás de un sector dentro de la comunidad universitaria que hoy no encuentra ese nivel de representatividad en esas organizaciones. Por eso la consulta, ¿viste? ¿Cómo ves Malvinas? ¿Cuáles son las proyecciones que ustedes tienen de aquí en adelante, después de este proceso electivo de la semana pasada? Bueno, de acá en adelante nosotros todavía está abierto la cuestión de si esta conducción va a funcionar entre tres partes, si va a haber un balotaje, porque se ha generado un movimiento ya que nos escapa de nuestras manos, que son cientos de estudiantes exigiendo un balotaje en la facultad, así que todavía está abierto si eso puede llegar a suceder o si no. Bueno, nosotros tenemos que seguir trabajando como agrupación en función de los tres pilares que nos planteamos para la construcción de la agrupación, que son el rendimiento académico, el bienestar estudiantil y la participación democrática. A ver, El rendimiento sí. académico consiste en que Porque puede ser un trámite nada más. Rendimiento no, académico claro, en que es un papel que te nosotros dice, hiciste tantas valoramos, materias. digamos, o apuntamos a mejorar el rendimiento académico de todos nuestros compañeros, digamos, del promedio general, que los chicos rindan más, cursen más, aprueben más y se reciban más. ¿Eso de qué manera lo instrumentamos? Porque no es fácil. Tenemos compañeros de cada carrera, 2, 3, 4, en algunas más y en algunas menos, compañeros avanzados que se toman el trabajo de acompañar a los compañeros de primer año, de segundo año, que van a rendir un parcial o que van a rendir un final, haciendo tutorías, dando una clase de consulta, eh, dándoles una mano para los finales, porque los finales son orales en casi todas las materias de la universidad y muchos por ahí llegan a esa instancia y les falta un poco de confianza para rendir. Entonces, todo ese tipo de políticas apuntan a mejorar el rendimiento académico de nuestros compañeros y compañeras. Las políticas de bienestar tienen que ver con las que ya instrumenta la facultad, como becas, comedor, pero también apuntamos nosotros a construir comunidad desde el deporte. Nosotros organizamos un torneo de fútbol en la facultad que reciben no solo estudiantes de la UNCO, sino de todas las facultades de Roca. Y también gestionamos en General Roca un polideportivo que queda a 3 cuadras de la universidad para practicar handball, vóley, básquet y futsal en un gimnasio cerrado. Eso lo hicimos todo el año y y lo vamos a seguir sosteniendo. Ahora tenemos muchos compañeros nuevos de comunicación que se han sumado y que quieren armar algo más como streaming y eso. Ahí yo ya no me meto, pero sé que la propuesta está encaminada. Uh-huh. Rendimiento académico, bienestar estudiantil y me dijiste el tercero. Participación democrática. ¿Cómo es eso? Y la participación democrática es esto, que los estudiantes puedan sentirse representados, que vengan a nuestra agrupación con propuestas y que nosotros tratemos de llevarlas a cabo y que no renieguen, que no reneguemos los jóvenes ¿Qué es renegar? de la participación política. No es enojarse. Que no reneguemos de la participación política, de Ah. nuestra responsabilidad de decir, tengo un centro estudiante, voy a votar. Porque muchos dicen, no voy a votar porque siempre es lo mismo. Bueno, incentivar esa participación. ¿Mediante qué instrumentos? Nosotros claramente incentivamos la participación porque votó más gente que el año pasado y mucha gente nos votó a nosotros. Entonces, en función de nuestras propuestas, en función de nuestros hechos, hemos incentivado esa participación. Uh-huh.
Ustedes vienen de un proceso electivo ahora reciente en el centro de estudiantes, pero la universidad, en cuestión de meses, se apresta a la renovación de sus autoridades, tanto en las facultades como en el rectorado de la universidad. ¿Cuál es digamos, la performance, la aspiración, el proyecto que tiene Malvinas respecto de ese proceso de renovación de autoridades de toda la academia? Bueno, sobre ese tema estamos expectantes un poco, porque al ser también bastante nuevos en la cuestión de la política universitaria, eh, conocemos y muy poco, más que nada por ahí las autoridades de nuestra facultad las conocemos, sí, y las autoridades de la universidad también, pero no conocemos el mapa político de la universidad detalladamente. Por ahí de a poco, ahora como nos hemos ido haciendo un poco más conocidos, nos han llegado distintos mensajes, más que nada, de qué buena elección que hicieron, soy de tal, eh, felicitaciones, soy de tal, bueno, así de distintas facultades, de distintos espacios políticos. eh, pero bueno, yo creo que es un buen momento para una renovación a nivel institucional, lo que va a ser la elección de rectorado sobre todo, eh, en la cual podamos quizá cambiar un poco el paradigma de cómo venimos trabajando en la universidad porque ha cambiado el mundo y ha cambiado la educación. Hay mucha más educación a distancia, educación web y muchas más universidades privadas también. Y entonces competimos, si se quiere, en un mercado de la educación en el cual hay que adaptarse porque si no uno va a perecer. Entonces creemos que esta renovación de autoridades tiene que tener en cuenta esas cosas y queremos que la universidad pública siga siendo un valor importante de nuestra sociedad. Uh-huh. Eh, el escenario político de la Argentina también hace que digamos, la mirada, la lupa de la política esté sobre lo público. Y cuando hablas de las universidades públicas, la lupa también está encima de la universidad. A ver, con esquemas pasados, con esquemas políticos pasados, la facultad esta y la Universidad del Comahue no han perdido su condición te diría, de hija pobre, digamos, del Estado, con deficiencias, con faltas de recursos y con esas particularidades que hacen que sea eh, una condición empobrecida, si se quiere, de la universidad. Ahora, con este esquema, en donde lo público tiene una lupa encima y probablemente mucho más exigente, ¿cómo avisorás el futuro de la universidad pública? Es un tema complicado. El futuro de la universidad pública creo que está en nuestras manos, tanto de los estudiantes, de los docentes, de los no docentes y de toda la sociedad que siga apostando también por ella, pero sobre todo en nuestras manos de quienes hacemos la política universitaria. Porque como bien vos decís, la lupa está puesta mucho sobre lo público y hay algo que yo siempre me pareció complejo de la universidad, es que es autónoma en su toma de decisiones, pero es totalmente dependiente del Estado en tanto su financiamiento. Y yo creo que la universidad tiene que generar los mecanismos para poder financiarse externamente por afuera del Estado. No puede depender solo del Estado si quiere ser realmente autónoma. Hay muchos sectores políticos que por ahí les parece muy equivocado pensar que el sector privado puede financiar la universidad, pero a mí me parece que la universidad contribuye al desarrollo del sector privado, formando ingenieros, formando técnicos, formando sociólogos, formando abogados, y ese sector privado eh, muchas veces también contribuye mediante programas de becas, mediante algún financiamiento específico, por ejemplo, para un laboratorio, para un posgrado, para determinadas cosas, hace su aporte a la comunidad universitaria y yo creo que la universidad tiene que fortalecer esos lazos porque
hoy en día el Estado argentino está, como decís, puesto bajo la lupa, y en todos los sectores en los que el Estado define si el funcionamiento o no de una institución, esas instituciones corren peligro, digamos. Ujú. Entonces, si nosotros nos quedamos en que el Estado no nos da plata, entonces no podemos hacer nada, vamos a estar complicados. Hernán López Massa, de la agrupación Encuentro Malvinas Argentinas, ¿me dijiste? Sí. Gracias por estos minutos que nos diste, ¿eh? Y Gracias. felicitaciones por la performance electoral. Gracias a vos, Agustín, por la invitación. Cerramos nosotros esta edición de Panorama y lo hacemos como siempre con nuestro amigo Miguel Sabone y ese bonus track que nos regala todas las semanas, sus letras pandémicas. Hasta el martes que viene. Letras pandémicas con Miguel Sabone en Panorama. Rincón Milojot. Hoy mi alma es la calma, me temo algo me falta. Ser sincero me sacó el karma, pero soy solitario. Mi alma ya no habla, las noches son frías y acabé con la idea. Es cierto que la vida jamás ha prometido nada. Ni aquellos que la han transitado, ni aquellos que solo han tratado de sobrellevar sus exigencias. Es más, en esa búsqueda, la misma búsqueda es más importante que su fin. Y en ese derrotero nos vamos entregando a ejercer los pensamientos, como retirarse, renunciar a lo que amamos, casi en un juego de palabras y de silencios. Es el silencio que acompaña en el mismo instante a ese exigir que es dedicarse a reflexionar, como un modo de ver la realidad parado desde la puerta. El silencio que fue prometer y entrar en el lugar del temor, que exige más que la promesa. El sigilo es dar y pedir razones. Es casi la castidad de las palabras no dichas en la simple aceptación de que no hablaremos de lo nuestro. El lenguaje del silencio que vive apegado aún al lenguaje en su forma originaria, que no es la discreción, sino el callar por temor a crear, porque la palabra dicha se vuelve creadora. Esta prudencia, este gesto de cerrar la boca, es un hilo de Ariadna que nos lleva a rememorar y a comprender lo que debió ser. La vida, inexigible de unidad y de alteridad, en ella no somos solo personas de sed de saber, de escuchar, de amar, de gritar. Un punto rodeado de lo que no se tiene y que vendrá de forma misteriosa. En ese inacabable padecer, cuando venga el tiempo, aquel que fue dueño de sus silencios o de los silencios, podrá crear con la palabra y en vez de ser uno, ser dos. Rincón Milojot.